Hola amigos, bienvenidos a Terror Inesperado. El día de hoy les traigo la historia de Elizabeth Bathory, o mejor conocida como la Condesa Sangrienta. Antes de empezar, te sugiero suscribirte a mi canal, pues estaremos subiendo este tipo de contenido. Si te gusta, nos ayudarías mucho dándole like y dejando tu comentario. Comencemos. Elizabeth o Elizabeth Bathory es uno de los personajes más dantescos de la historia de la vieja Europa. Fue una de las asesinas más sanguinarias y prolíficas de la historia, siendo acusada de arrebatar la vida de más de 600 jóvenes, crímenes los cuales se cometían en la oscuridad de sus fastuosos castillos. Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560 en Nyírbátor, Hungría, en el seno de una familia aristócrata, una de las más importantes de Transilvania. Su tío Esteban I Bathory, príncipe de Transilvania, se convirtió en rey de Polonia a finales del siglo XVI. Elizabeth recibió una amplia y exquisita educación, aunque también desde pequeña estuvo en contacto con la alquimia y el esoterismo, las cuales también eran practicadas por varios miembros de su familia. En 1575, a la edad de tan solo 15 años, Elizabeth contrajo nupcias con el conde Ferenc Nádasdy, de 20 años. La pareja se trasladó a vivir al solitario castillo de Nádasdy, donde Elizabeth quedó prácticamente recluida. Ferenc era un soldado que pasaba largas temporadas en las constantes guerras que asolaban el país. Sus prácticas crueles con sus enemigos le valieron el apodo de "el héroe negro". Detrás de los muros de su castillo, Elizabeth se rodeó de extraños sirvientes con los que pudo practicar experimentos del tipo brujería y los relacionados con la alquimia. Entre ellos, una bruja llamada Dorco y su antigua nodriza, Oilona, quien empezó a aconsejar a la condesa el uso de la sangre para evitar los efectos del paso del tiempo, esto debido a que Elizabeth, quien era una mujer sumamente vanidosa, le tenía un miedo exagerado a envejecer. En aquel tiempo, Elizabeth comenzó a martirizar a sus sirvientas con los más retorcidos métodos, como lo era el cubrirlas de miel y dejarlas en medio del jardín para deleite de todo tipo de insectos, o también dejarlas en el frío invierno fuera mientras las congelaba con gélidos cubos de agua hasta convertirlas en auténticas estatuas de hielo. En sus castillos transilvanos de Execte y Varano, Elizabeth tuvo todo el tiempo y la soledad del mundo para desarrollar sus aficiones hasta un grado de sofisticación sádica escalofriante. 10 años de matrimonio habrían pasado para que Elizabeth se convirtiera en madre por primera vez de una niña a la cual llamó Ana. Tiempo después vendrían Úrsula, Catalina y Pablo. Aunque la maternidad mantuvo a Elizabeth ocupada y lejos de sus extrañas prácticas, un pensamiento taladraba su mente constantemente, y este era el del paso del tiempo, el cual comenzaba a hacer estragos en su cuerpo. Esto tenía a Elizabeth sumamente consternada, no podía siquiera imaginar envejecer, esa no era una opción para ella. Con el fallecimiento de su esposo el 4 de enero de 1604, la condesa comenzó el vicio que la llevaría a la perdición, el vicio de enamorarse de sí misma. La locura y sadismo de Elizabeth se desencadenó debido a que cuando una de sus desdichadas sirvientas le dio un tirón de cabellos en un descuido desafortunado mientras ésta la peinaba, Elizabeth le propinó una bofetada, la cual le provocó una herida. La sangre salpicó a Elizabeth en la mano, quien fue pronto presa de la excitación al creer que la zona de la piel manchada se hizo más tersa y blanca. A la mente de Elizabeth vinieron de nuevo las tétricas palabras de su nodriza, y no dudó en desangrar a la joven sirvienta y vaciar toda su sangre en una bañera en la cual posteriormente se sumergiría. Ese solo sería el inicio de una larga lista de asesinatos para abastecerse de deseo por la sangre que le otorgaría la eterna juventud. En su paranoica locura no se conformó, pues, para no frotarse con toallas que disminuyeran el efecto de la sangre, obligaba a otras sirvientas a lamerle el cuerpo. A estas más les valía no mostrar rechazo ni repugnancia, pues el castigo sería peor. Torturarlas hasta el final de sus vidas fue una práctica que no dudó en llegar a cabo la condesa. Sumida en su propia locura y depravación desmedida, Elizabeth Bathory se hizo dueña de una serie de artilugios, como lo eran un terrible sarcófago conocido como la Dama de Hierro, en el que introducía a sus víctimas, que tenían que sufrir el dolor incesante de cada uno de sus pinchazos que otorgaban los múltiples clavos que recubrían su interior. Durante más de 10 largos años, los campesinos del lugar frecuentemente veían como el carruaje de la condesa deambulaba por sus tierras en busca de jóvenes humildes que por desgracia eran engañadas con la promesa de una vida mejor de la que tenían en el campo. Mientras que las que se negaban, eran drogadas y obligadas a la fuerza a acompañar a Elizabeth a un castillo del que era casi imposible salir con vida. La gran cantidad de cadáveres fueron primero enterrados con cuidado en las inmediaciones del castillo, pero al final, Bathory y sus cómplices no tuvieron reparo en dejarlos en los campos sin ningún problema. A pesar de que la población cercana empezó a sospechar con la desaparición constante de muchas de sus hijas,
La cuna de oro de la que provenía la condesa hizo que ésta pudiera continuar con sus horridos actos de manera impune. Pero las jóvenes poco a poco se fueron terminando. No obstante, esto no impediría que la sed de sangre de Elizabeth cesara. Entonces se vio orillada a cometer lo que sería el inicio de su fin. Elizabeth no dudó, desesperada por conseguir el preciado líquido para sus baños y víctimas para sus sangrientas prácticas, tuvo que recurrir a chicas de la aristocracia. El rey Matías, el cual anteriormente ya había escuchado rumores sobre lo que la condesa llevaba a cabo, no pudo hacer ya oídos sordos de las historias dramáticas que llegaban de su pariente. Finalmente, en 1610, se inició una investigación sobre escenas de muertes y desapariciones sospechosas en Achise, iniciada por Matías el emperador del Sacro Imperio y rey de Hungría, con el testimonio de decenas de testigos. Fue entonces cuando hombres del rey, dirigidos por el palatino Turso, decidieron investigar el caso. Cuando atravesaron los muros de Achise se encontraron un horrendo espectáculo de cadáveres torturados, sangre derramada y a la propia condesa disfrutando de uno de sus depravados baños. Elizabeth había sido descubierta después de años de cientos de infames asesinatos. La sentencia vino para la condesa el 17 de abril de 1611, se le condenaba a Elizabeth Báthory a ser recluida de por vida. Sus cómplices no corrieron la misma suerte, pues todos ellos fueron ejecutados. La condesa pasó los siguientes 4 años recluida. Fue emparedada en su propio castillo, sin poder ver la luz del día, aislada completamente, con una sola rendija por la que recibía algo de comida, y terminaría por perder la vida el 21 de agosto de 1614 a la edad de 54 años. Esto ponía fin al reinado de terror de Báthory, la condesa sangrienta que a lo largo de su monarquía había arrebatado la vida de más de 650 jóvenes de las maneras más crueles e inimaginables que alguien hubiera siquiera pensando. La obsesión enfermiza que tenía Báthory con la eterna juventud la llevó a la perdición. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a lo desconocido. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro contenido de terror y misterio. No te pierdas el próximo episodio de Terror Inesperado, donde exploraremos más historias espeluznantes. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos pronto.